¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Un saludo cordial para todos. Hoy día nos enfocaremos en tratar un tema muy importante que es muy necesario para nuestra sociedad. Como podemos observar, tenemos varios factores que nos indican a que nosotros permanezcamos un poco pensando en lo que ha pasado en nuestro país, qué ha sucedido en nuestra historia. Podemos decir que las leyes de manumisión de los esclavos y de las manos muertas es un tema muy bueno de tratar y muy extenso. Podemos irnos desde un mito a una realidad también. El hito de la inclusión en la historia jurídica. Así nos vamos a enfocarnos en esto. Por su propio peso cae. Como podemos observar, esta ley fue hecha en el año de 1852, constituye el primer hito de la inclusión de la historia jurídica ecuatoriana, dado que incluye ya no solo a la ciudadanía, sino que restringe a la misma condición de personas a un cierto grupo humano que aún se encontraba en la esclavitud, como es la raza negra, nuestros hermanos afroamericanos, afrodescendientes y los que ya quedaron en nuestro país. ¿Cuál es la discusión más que todo? La discusión sobre la esclavitud ya venía desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, XIX ya siendo el único argumento de quienes se empeñaban en sostener el argumento económico. Decían que supuestamente si es que se quitaba la esclavitud, la economía no iba a avanzar en nuestro país y más bien era todo lo contrario. Se ha descubierto también que fue lo mejor que se pudo hacer porque las personas dando una iniciativa, dándole un salario, la gente trabaja mejor. Está comprobado. ¿Qué creó José María Urbina? ¿Quién era José María Urbina? Primero que nada, fue un presidente de nuestro país y que eh, prácticamente fue uno de los visionarios quienes quiso implementar esto en su reinado, pero lamentablemente no pudo en su presidencia hacer esto. Pero José María Urbina creó un sistema ingenioso para la manumisión de los esclavos. Es posible que este sistema haya evitado que el Ecuador se
y eran los grandes conflictos que se dieron en los Estados Unidos a propósito de este mismo tema. Claro que sí, pero era una ley que sostenía algo, una realidad muy cruda en ese momento. Vamos a ver más adelante cómo funcionaba el sistema. Aquí está el tema. El sistema de Urbina consistía en la creación de juntas protectoras de la libertad de los esclavos que debían encargarse de los trámites necesarios. Estos trámites consistían en la práctica de la compra de cada esclavo. A los propietarios usaban para este efecto el dinero recaudado por un impuesto de la pólvora. O sea, prácticamente los esclavos estaban siendo tramitados por estas cosas. ¿Qué acción se tomó? A partir de aquí, ya desde el año 1830, la primera Asamblea Constituyente ecuatoriana prohibió la importación de esclavos, aunque con la limitación de lo que se dediquen a las labores agrícolas y mineras, lo cual equivale a dejar la puerta abierta para el tráfico de esclavos con este pretexto. Prácticamente se seguía trayendo esclavos, no para los hogares y nada de eso, sino solo los traían para trabajos fuertes y duros. En sí, ¿en qué tiempo y cómo se dio? Se terminaría, si no con el decreto del 17 de julio de 1851 suscrito por José María Urbina, el presidente de entonces, pero sería recién en 1852 con el motivo de la Convención Nacional que convocó Urbina, que se aprobaría una verdadera ley de la manumisión de los esclavos. Debido a eso es que se crea o se incrementa o se piensa en un código de trabajo. Una vez que ya los esclavos, ya no había esclavos, que se acabó la esclavitud, prácticamente ahí sí se creó el Código de Trabajo. Nace en el año de 1938 el Código de Trabajo. En el siglo XX se pudo observar varios adelantes en el Ecuador. Sus instituciones toman fuerza en las ideas liberales. Uno de los grandes precursores fue Eloy Alfaro en el año de 1912, que también fue nuestro. En efecto, y en conclusión, se produjeron varias resoluciones consecutivas y se dio el comienzo del liberalismo. No obstante, se ha luchado sin parar por tener mejores tratos. No debemos permitir que se nos quite todo lo que por lo que a nuestros seres amados lucharon por dejarnos un mejor trato como humanos, sin importar de qué raza fuésemos o cultura. Eso es en definitiva todo lo que podemos observar y podemos decir. Y no se nos puede quitar tampoco, porque eso es algo que ya ya nuestros seres amados lucharon por que nosotros tengamos esto. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, compañeros.